Hola, mi nombre es Isaac Rodríguez, soy el pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Alfaro en Pasadena, Texas, y así aquí estoy con. Hugo Rebollar, embajador aquí en Israel. Lo que estamos haciendo, estamos en la ciudad de Corazín, aquí en Israel, y hoy llegamos, el hermano Hugo ha sido de mucha bendición, llegamos a Corazín y estamos hablando de lo que es el asiento de Moisés. Quisiéramos tomar unos minutos y platicar del asiento de Moisés, yendo al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 1. Quiero leer unos versículos y platicar un poco aquí con el hermano Hugo, de ahí vamos a ir a Mateo 28. Hermano Hugo, dice la palabra de Dios, Mateo 23, versículo 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Tenemos dos grupos, gente y discípulos aquí. En el catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito lo que es el catedral? Bueno, una de las cosas donde estamos parados aquí es una ciudad que se llama actualmente Corazín o Kutrim, y esta ciudad fue excavada al principio de 1905 aproximadamente, y este lugar tenemos la evidencia de restos de la base de esta ciudad del primer siglo. Estamos hablando del tiempo del Señor Jesús. Tenemos un mikve, un lugar donde la comunidad judía se asentó en este lugar, y tenemos la evidencia más grande. Esta congregación o esta sinagoga pertenece al tercer o cuarto siglo después de Cristo. Sin embargo, aquí existió una sinagoga, y esta sinagoga se le llamó la Cátedra de Moisés, ¿verdad? Esta sinagoga catedra es una sinagoga principal por encima de todas las demás sinagogas, y en este lugar los arqueólogos encontraron esta pieza. Esta es una réplica, la original se encuentra en el Museo de Israel, pero este asiento exactamente, ¿verdad?, es donde el principal rabino se sentaba para dictaminar los takanos, para leer la ley y para interpretarla. Y Jesús, esta práctica que Jesús está mencionando en capítulo 23 de Mateo, es ahora lo que tenemos, ¿verdad? Hay un asiento, una evidencia que podemos ver aquí en Corazín, y también en Europa hay otro asiento que encontraron en otra sinagoga, pero podemos ver que realmente es un asiento físico. Entonces, sigamos, en la catedral de Moisés se sienten, obviamente refiriéndose al asiento, se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, esto que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces el problema aquí, como usted mencionó, los takanots eran básicamente opiniones, ideas de hombres para cómo guardar Shabbat, cómo guardar ciertas leyes que seguían agregando a lo que es la ley de Moisés. Una interpretación. Una interpretación, exactamente, como quien dice, una concordancia de filosofía humana. Y tantas takanots, la gente era una carga, y Cristo vino, dice, ustedes están agregando unas cargas, estás agregando cosas pesadas que ni con un dedo ustedes levantan. Y les dice a ellos, mira, haz todo lo que os manda hacer, o sea, lo que Moisés manda, o sea, manda mandamiento. Los takanot son ideas, opiniones, como según guardar esos mandamientos. Claro. Entonces, él habla a discípulos y él habla a personas. Esos mismos discípulos hallamos también en el capítulo 28 de Mateo, cuando él les dice a ellos, mira, ir a todas las naciones, refiriéndose a los de afuera de Israel, ir a todos ellos, enseñándoles que guarden todo, o sea, que guarden todo que os he mandado, ¿correcto? Es lo que dice Cristo diciendo. Entonces, si Cristo dijo aquí, ok, lo que Moisés dijo, eso guardar, o sea, él mandó, haz eso. Y él le manda allá a los discípulos, ahora que vaya a todas las naciones, no solamente a ser discípulos, pero enseñarles que guarden todo lo que os he mandado. Cristo nos mandó a guardar la palabra de Dios, a guardar los mandamientos y las leyes de Dios. Entonces, una de las razones por la cual quiso hacer este video es porque este asiento lo escuchamos muchas veces, a veces en las predicaciones, en los mensajes, pero ahora en su hogar, en su ambiente, viéndolo y entendiendo lo que se daba de este asiento, eran mandamientos y leyes de hombres realmente.
y se estaban invalidando los mandamientos de Dios por tradiciones, de las tradiciones de los hombres, que muy comúnmente veamos también dentro de nuestro sistema cristiano también. O sea, muchas veces tenemos nuestros propios tajanots, o sea, que realmente agregamos y la gente incluso muchos jóvenes se apartan, están cansados, y dicen, es que no tiene sentido esto, y piensa que Dios es un un hombre, ogro, que Dios es un ogro y que tiene tanto. No. Él dijo, mis mandamientos, mis leyes no son difíciles. Son gravosos. Ni gravosos en el Nuevo Testamento. Entonces el asunto fue el hombre metiendo su cuchara. Y haciendo gravosa la ley de Dios. Haciendo gravosa la ley de Dios. Exactamente. Y aquí vemos un claro ejemplo. Cómo el Señor Jesús dijo, haz todo lo que os digan. ¿Por qué? Porque leían la Torá de Moisés, la ley de Moisés, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No hagas lo que ellos hacen, porque eso Él automáticamente lo reprueba. Entonces Cristo sí mandó hacer la Torá, guardar la Torá. Lo vemos en la Escritura. No podemos borrar ese versículo. Y luego les dice a ellos que vayan a las naciones y enséñales que guarden todo lo que yo he dicho, mandado. Así es. Qué tremendo, ¿verdad? Increíble. Es algo que de repente cuando uno comienza a escuchar esas cosas, wow, pero ahí lo dice claramente. Y él dice, no hagas como ellos, que nomás están más preocupados de la fachada externa. Exactamente. Y el reto aquí es, no hagamos lo que tal vez el hombre, humanamente hablando, ¿verdad? Y críticamente hablando, el hombre dictamina. Si no está en la palabra de Dios, sigamos la ley del Señor, sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas, ¿verdad? Y vamos a hallar esa gracia. ¿verdad? Exacto. Bueno, la opinión de hombres siempre nos va a tratar de empujar a seguir normas de hombre, takanots de hombre, cosas de hombre. Pero cuando deberíamos nosotros tratar de enamorarnos de Dios y agradarle a Él obedeciendo su palabra. Y no realmente y no hay nada malo con ideas, opiniones, tradiciones. Pablo dijo, algunas de esas tradiciones tienen cierta reputación de sabiduría, pero luego dice, en culto voluntario. Y muchas veces no dejamos que sea culto voluntario, sin embargo, no. Yo he dicho, y hay que tener mucho cuidado porque eso nos separa una relación con Dios a una relación con hombre. Cuando realmente si tenemos la relación con Dios, nuestra relación con hombre se va a componer, se va a arreglar. Y como un padre, el Señor Jesucristo está con sus discípulos, ¿verdad? Viéndolo, y con los fariseos y escribas, y les dice, ustedes dejan la ley de Dios por sus tradiciones. O sea, se saltan lo más importante por una tradición. Y eso es algo doloroso para el padre. ¿Sí? No me estás obedeciendo a mí, estás obedeciendo más lo que dice el vecino que lo que digo yo. Exacto. ¿Verdad? Y qué dolor para un padre eso. Cuando dijeron es corbán, todo lo que con que pudiera ayudarte padres es corbán, es mi dinero para el sinagoga o el templo. Cuando no dejáis que ellos honren a sus padres, deja que den dinero a sus padres. Y es lo que Cristo venía regañando. Y por eso, lamentablemente, la autoridad Dios les quitó a ellos. O sea, esa autoridad porque no se sujetaban a la ley de Dios, al mandamiento de Dios. Sin embargo, ellos estaban más preocupados por opinión y fachada externa de los hombres. Una corrupción total. Ya. No, podemos seguir hablando. Gracias por el tiempo que tomaron. Esperamos en Dios que haya sido mucha bendición. Dios les bendiga. Isaac Rodríguez. Hasta luego. Shabbat Shalom.